Este es el primer episodio de uno de los segmentos del canal, llamado Parresia. Y hoy me interesaba comentar algunas cuestiones en torno a las críticas que se hacen al psicoanálisis, cómo esto tiene un impacto en la sociedad moderna. Y bueno, más que las críticas al psicoanálisis, ¿no? Habría que separar, ¿no? Como el concepto de crítica al psicoanálisis de ataque al psicoanálisis, okay. ¿no? Ataque al pensamiento sí. psicoanalítico, Uh-huh. que bueno, esto es lo que nos convoca a partir de una nota por ahí que se publicó, no recuerdo exactamente en dónde fue, en donde Adam Badiou y la doctora Elizabeth Rudinesco pues convocan de alguna forma a la comunidad psicoanalítica a defender el discurso y la disciplina del psicoanálisis, de lo que ellos llaman ataques contemporáneos al psicoanálisis. Uh-huh. Entonces, sí, ciertamente eso es lo que pues estábamos comentando hace un momento. Sí. Es importante la señalización que haces, ¿no? No se trata de una crítica, se trata de defenderlo de los ataques, ¿no? Sí, pero ¿de dónde vienen esos ataques? Que yo aquí quiero preguntarte, digamos, con la finalidad de señalar algo, ¿qué significa defender al psicoanálisis? Porque yo lo escucho como alguien de fuera, ¿sí? Digamos, imaginemos que yo soy un conductista, ¿no? O yo soy un humanista, un sistémico, lo que sea. O un psicoanalista frustrado. O un psicoanalista frustrado. Que son ¿no? ahora los que más y de repente veo que dices... frustrado en el sentido de que no logró llegar. Claro. Donde esperaba, ¿no? O dice Elizabeth Rudinesco y Alain Badiou, ¿no? Defender el psicoanálisis. Y pues yo como alguien externo lo que entendería en primera instancia sería pues defenderlo como en este aspecto de inmunizar la teoría, como sostenía Karl Popper, o defenderlo en este sentido dogmático, o qué significa defender al psicoanálisis. Porque nosotros tenemos claro que significa otra cosa, pero me gustaría que me explicaras un poco más, o que explicáramos un poco más a la gente. Bueno, que comentáramos. Que comentáramos, ¿no? Sí. ¿Qué significa defender al psicoanálisis? Sí. ¿O qué quisieron decir, ¿no? con esto de defender el psicoanálisis? Somos una comunidad carismática, ahí, religiosa, ¿no? Claro. Que alguna vez he escuchado esa crítica, ¿no? Sí. A mí me parece que los psicoanalistas son una religión más, ¿no? Sí. Bueno, entonces desde siempre se ha pensado así, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a eso? Y claro que ha habido grupos que lo han planteado en ese sentido, ¿no? O sea, los ataques al psicoanálisis no son recientes, no son contemporáneos, ¿no? Hay unos ataques contemporáneos al psicoanálisis y como decía la doctora Rudinesco, pues estos se caracterizan por provenir del internet, ¿no? En donde la propagación es pues mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ¿quién soy yo para hacer un comentario en torno a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué me permito hablar de esto, ¿no? Voy a hacer una breve reseña biográfica, ¿no? Sí, por supuesto. Autobiográfica. Sí. Bueno, así te conocemos un poco más. Sí, un poco más. Sí, yo estudié psicología clínica en la Facultad de Psicología de la UAP, ¿no? ¿Por qué psicología clínica? Porque a mí me tocó pues un modelo de terminales, ¿no? Donde tú podías estudiar psicología clínica, psicología educativa, psicología social a partir de quinto semestre, ¿no? Tomabas un tronco común en cuarto, ¿sí? Y a partir de quinto pues tú te decidías ser clínico, tú decidías ser social, educativo, y bueno, pues finalmente así fue nuestra formación. Fuimos solamente 2 generaciones que salimos así. Después volvieron a la formación general, ¿no? Se negaron a darnos un título de psicología clínica, nos dieron un título simplemente de psicólogos. En ese tiempo pues no había internet, ¿no? Cuando yo estudié psicología en la UAP no había internet, no había ni siquiera teléfonos celulares, ¿no? Entonces, bueno, había algunos pocos psicoanalistas en la facultad,
de psicología, ¿no? A partir de los cuales pues yo conocí al psicoanálisis, ¿no? En donde me empecé a comprometer ya con el pensamiento psicoanalítico a partir del séptimo semestre, y eso, ¿no? Finalmente, terminando la carrera, yo durante la carrera pues había tenido tendencia inicialmente hacia el modelo sistémico, ¿no? Me mostrado un gran interés hacia el modelo sistémico, ¿no? Después mis transferencias. Sí, claro, J. Haley y todo eso, ¿no? Claude Madanés. Posteriormente hubo maestros que me jalaron hacia el humanismo gestáltico, ¿no? Y bueno, pues a leer a Fritz Perls, ¿no? Dentro y fuera del tabla de la basura y todas esas basuras, ¿verdad? Con todo respeto, como dice Margaret Francisca, ¿no? Sí. Bueno, de ahí, a partir de séptimo, sí, pues con algunos maestros que se formaban en el CIEP en México, el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, que era una institución que ofrecía una maestría en psicoanálisis, una institución que habían creado Teresa Orbañanos con Néstor Brownstein, quien era el director académico, ¿no? Un erudito del psicoanálisis argentino, ¿no? que había llegado aquí a México, y pues realmente el CIEP había creado un centro de formación de analistas pues muy bueno realmente, ¿no? Es decir, fue la posibilidad de que se empezara a producir psicoanálisis lacaniano en México. Y bueno, pues muchos de esos maestros después, cuando el CIEP cerró, porque Terio Orbañanos y Néstor Brownstein se pelearon, ¿verdad? Pues desaparece el CIEP, este importante centro de formación, y la Libre de Psicología abre su maestría, ¿no? en psicoanálisis y cultura, ¿sí? Por iniciativa de Antonio Bello, y se lleva, ¿verdad?, a la gente que pues con el cierre del CIEP había quedado por ahí desperdigada, ¿no? Entonces, bueno, él aprovecha a estos excelentes maestros, se los lleva a la Libre, ¿sí? En donde posteriormente yo cursé mi maestría con esos maestros, que la mayoría venían de México, ¿no? Por ahí uno venía de Jalapa, y bueno, pues ahí fue donde pues cambió mi perspectiva del psicoanálisis, porque pues cuando yo salí de la licenciatura en psicología, pues yo creía tener un acercamiento al psicoanálisis, creía conocer el psicoanálisis, ¿verdad? Iba a seminarios, asistía a eventos de psicoanálisis, yo me sentía poseedor del discurso psicoanalítico, me sentía un no psicólogo, ¿verdad? Yo cuando salí de la licenciatura en psicología, pues empecé a trabajar en el Centro de Adaptación Social del Estado de Puebla, ¿no? En el Cerezo de Puebla, como jefe de psicología, ¿verdad? Ahí, pues, empecé a plantear una postura un poco, según yo, psicoanalítica, ¿no? Yo en ese tiempo, pues, leía a François Dolto, ¿no? Porque también te interesaba la clínica infantil. Sí, claro, me interesaba la clínica infantil, sobre todo por los niños que estaban con sus madres, los pequeños que estaban con sus madres allá en reclusión, ¿no? Y que había mucho esa demanda, ¿no? de trabajar con niños que representaban una clase de situaciones, de desadaptaciones, ¿no? a esa situación. Y entonces, bueno, yo estaba por ahí con esta idea, pero es realmente hasta que curso la maestría en psicoanálisis, cuando entro en contacto con lo que son psicoanalistas ya de una forma más cercana, ¿no? Con los psicoanalistas, y mi visión del psicoanálisis pues se ve sumamente modificada, sobre todo en la cuestión epistemológica, ¿no? Sobre todo en que me doy cuenta de que pues mi lectura de Freud estaba muy rudimentaria,
¿sí? De ahí la importancia también de la cuestión de la educación formal en el psicoanálisis, ¿no? Digamos, de estos maestros que bueno, pues venían con una formación, ¿verdad? Que no podía ser adquirida aquí en las universidades, ¿no? Ahí tienes una anécdota que a mí me gusta mucho, que ocurrió con Modesto Garrido. Modesto Garrido, claro. A mí me gusta mucho porque cuando creo lo conocí, que... ¿no? Sí. Porque siempre cuando me contabas esta anécdota me decías, bueno, yo llegaba y le decía que el falo imaginario, digamos, con este lenguaje muy lacaniano, muy psicoanalítico, ¿no? Sí, porque yo no sabía quién era Modesto Garrido, ¿no? Pero que yo no con lo esta conocía. lectura rudimentaria, como comentas, ¿no? Claro. Entonces me gustaría que comentaras esa anécdota. Por supuesto. Sí, claro, yo no sabía quién era, ¿no? Yo no sabía, yo no lo conocía. Cuando yo llego a clase, yo llego tarde, me encuentro con un aula llena de gente, porque pues normalmente éramos 8 personas quienes estábamos en ese grupo del curso de maestría, y repentinamente me encuentro con una aula llena de gente. Pues yo, gente que venía de la UDLA, de muchas universidades, gente que iba a escucharlo a él, que sabían que venía y entonces iba a escucharlo a él. En cuanto yo lo empiezo a escuchar, empiezo a darme cuenta de que pues el tipo tiene realmente un discurso muy distinto a lo que yo normalmente venía oyendo sobre el psicoanálisis. Me fascina, ¿no? Me fascina a todos los presentes, ¿no? Él es pues alguien que es doctor por la París 8, ¿no? Fue alumno de Lévi-Strauss, de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues me encuentro con un psicoanalista, pues, vaya. Y yo quiero impresionarlo, queriendo impresionarlo con mi conocimiento del lenguaje lacaniano, ¿verdad? Empiezo a hacer mis participaciones, y en un momento, no recuerdo qué estaba yo diciendo, y entonces empiezo a hablar en lacaniano, que el objeto A, ¿verdad? Que el falo imaginario, y en un momento me detiene y me dice, a ver, espera, ¿qué dijiste? ¿Falo imaginario? Falo imaginario, ok. Dijiste falo imaginario, bueno, ¿qué es falo imaginario? ¿Qué es falo imaginario? ¿Qué es eso? ¿No? Y yo me quedo, el falo imaginario es, ya sabes, ¿no? Empiezas a buscar definiciones. Sí, empiezas a buscar tu definición, ¿no? Sí. Sí, y entonces él me dice, no, mira, yo te voy a pedir un favor, no me hables en lacaniano, ¿no? Porque si tú me dices falo imaginario, yo puedo entender 1000 cosas, yo no sé qué es lo que realmente me quieres decir, ¿sí? O sea, cuando me digas falo imaginario, dime lo que quieres decir con eso, ¿sí? De tal forma que yo pueda saber de qué me estás hablando, ¿sí? Yo me di cuenta con él y empecé también a percatarme de que era necesario entender lo que uno lee, ¿sí? Y entonces, pues yo veo mucho eso, por ejemplo, en muchos psicoanalistas, por ejemplo, que publican libros que están escritos ciertamente en un lenguaje lacaniano, ¿verdad? Pero pues, termina por no decir absolutamente nada, ¿no? Termina siendo un galimatías, ¿no? Un texto que se escribe solamente para presumir erudición, ¿sí? Pero que no dice realmente nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa postura de Modesto, ¿no? Pues es algo que a mí me conmovió, ¿no? A partir de entonces me empecé a llevar mejor con él, ¿sí? O sea, yo le tenía miedo ya, pues sí, pero a partir de entonces empecé a llevarme mejor con él, ¿no? Y ya pues cuando salíamos al recreo, ¿verdad? Nos íbamos a tomar un café, nos íbamos a desayunar y ahí platicábamos de todas estas cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con eso, ciertamente. Entonces sí, por ahí. Qué bueno que nombramos a Modesto, ¿no? Porque pues es alguien muy difícil de encontrar, ¿no? Es alguien muy difícil de encontrar, no lo ves, no lo encuentras en las redes, ¿no? Pues por desgracia, pues él está ahí, ¿no?
también un poco aislado, sí, trabajando como siempre, ¿no?, en la Ciudad de México. Sí. Me parece interesante porque veo que ocurre mucho esto. Hay una frecuencia cada vez mayor de analistas que hablan en este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, creo que ocurre mucho con la topología. O sea, acudir a la topología como si la topología fuese esto que nos da una garantía de un discurso El metalenguaje. infalible, el metalenguaje. Sí, sí, cierto, sí. que Si fuera un justamente metalenguaje, ¿no?, que pudiera darle garantía al discurso psicoanalítico, ¿verdad? Claro. De dejar de ser la burla de las conciencias, sí, ¿no?, cientificistas del mundo, ¿no? como cuando quieres agradar en la secundaria, ¿no? Sí. Así como querer encajar, pero querer encajar, digamos, a través de esto, ¿no? De un metalenguaje, de algo que me garantice a mí que estoy diciendo pues la verdad última de las cosas, ¿no? No hay A mayúscula de la mayúscula, ¿no? Uh-huh. No hay otro del otro, ¿verdad? Es eso, no hay metalenguaje, Claro. es decir, no existe un lenguaje que pueda ser garante del funcionamiento infalible del lenguaje mismo, ¿no? Y entonces, sí, bueno, es que va dirigido como a mostrar la imperfección del lenguaje. O sea, cuando hablamos de estos temas me comentas, claro, está dirigido a dar cuenta de la castración. Es un, sí, es un aforismo que Lacan utiliza para dar cuenta de la castración. sí, sí, Pero sí. que veo que a pesar de que Lacan dice esto, pues yo veo como esta frecuencia, ¿no? En buscar a las neurociencias, buscar a la estadística, buscar a la topología, buscar o casarse con las ideologías, ¿no? Como si estos fuesen discursos infalibles, ¿no? Como quererse adaptar al discurso de la universidad. Claro. Y todo esto, ¿no? Sí, bueno, hay tantos matices en esto, ¿no? Pero de lo que me estás hablando, por ejemplo, ahora es siempre las impugnaciones de la psicología con respecto al psicoanálisis, ¿no? Las impugnaciones de las neurociencias, ¿no? Que tienen que ver con la supuesta no cientificidad de la teoría freudiana, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es algo que ya los ataques contemporáneos al psicoanálisis son estúpidos, dice la doctora Rudinesco, y es verdad. Sí. Es verdad, son estúpidos, ¿no? Porque, bueno, si de por sí desde que vivía Freud él tenía que enfrentarse a las burlas y a las impugnaciones de los científicos de su época, ¿no? Él aspiraba a ser una ciencia. El discurso psicoanalítico surge también como consecuencia de la ciencia positiva, ¿no? Es decir, sin una ciencia, de un discurso científico, esto no hubiera podido ser. Pero, bueno, nosotros entendemos también que Freud tuvo que desprenderse del positivismo científico para poder abordar sus objetos de estudio, que eran finalmente pues estos objetos despreciados de la ciencia positiva, ¿no? Estos objetos despreciados de la ciencia positiva, como los sueños, ¿no? Los objetos del psicoanálisis vienen a ser entonces la irracionalidad humana. Por ahí veía un meme que decía, sí, ¿no? Hay un meme que circula por ahí, ¿no? Que dice, la ciencia debería dejar de estudiar la inteligencia animal para estudiar la estupidez humana. Y yo me pregunto, pero pues eso ya pasó, ¿no? Ya tiene más de 100 años, ¿no? Tiene poco más de 100 años. Sí, es decir, Freud tenemos por un lado la ciencia de la natura, ¿no? Que esa es la aspiración de la psicología, ¿no? Hacer ciencia de la natura, ¿no? Una ciencia humana queda a partir de Comte, ¿no? Junto con la sociología, ¿no? La historia, ¿no? Como una ciencia humana que aspira a una cientificidad,
El psicoanálisis no aspira a eso, ¿no? O sea, no aspira a ser una ciencia positiva. Pero bueno, hay por ahí, digamos, quienes piensan que, o tienen una idea demasiado ingenua de lo que es la ciencia, ¿no? Sí. Llamamos ciencia a lo que normalmente no lo es, ¿sí? Al cientificismo, a la ideología científica, a la creencia de que hay una verdad inevitable y que esta verdad está oculta en la naturaleza de las cosas, ¿no? De las cosas mismas, y que esta naturaleza de las cosas mismas puede ser conocida mediante la aplicación sistemática de un método específicamente llamado científico, ¿no? Que es el postulado de la ciencia empírica, ¿no? Del cientificismo empírico, ¿no? Es decir, el método empírico. Y que bueno, a partir de la aplicación del método, ¿verdad? Entonces, las realidades conocidas a través del método pueden ser, por lo tanto, modificadas, ¿no? Ese sería, digamos, en términos simples, el postulado de la ideología cientificista, ¿no? Sí. El cientificismo, a diferencia del pensamiento científico, ¿sí? No es ateo, ¿no? El pensamiento científico sí nos obliga como a plantearnos una postura necesariamente atea, ¿no? Un ateísmo que no necesariamente tendría que ver con el tema de Dios. Sí. ¿Sí? O sea, planteamos ateo sería no aquel que no cree en Dios, ¿no? Sino aquel que niega todo absoluto. Eso sería un ateo. Aquel que niega todo absoluto, ¿sí? Y en ese sentido, el psicoanálisis será un complejo sistema de pensamiento que tiene como base un ateísmo epistemológico, ¿no? Basado en la idea de que la ciencia, más que un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar. Una forma de pensar que surgió primeramente como oposición al dogma religioso. Sí. ¿Sí? Que intenta explicar todas las cosas a partir de un solo postulado, ¿no? Que hay también otra creencia cientificista, ¿no? La ciencia es esta unidad armónica donde todos los científicos están de acuerdo. Claro. No hay ruptura nunca epistemológica. Claro, que estoy hablando de cientificismo. Creer que la ciencia, sí, claro, pero exactamente, es lo mismo, ¿no? Es una continuación de lo que estoy diciendo, ¿no? Y que es más presente como en las ciencias esta idea sociales. como de que la ciencia es un constructo, ¿verdad?, progresivo, ¿no? En donde, por decirlo así, se va colocando piedra sobre piedra, el conocimiento de tal forma. Vamos acumulando, ¿no? Sí, ¿no? Cuando realmente, pues, al menos a partir de Gastón Bachelard, lo que entendemos es otra cosa, ¿no? La ruptura epistemológica, la ciencia se produce por rupturas, no por continuidades. Gastón Bachelard y Thomas Kuhn, que también habla de esta cuestión de la instauración de un paradigma que venga a romper con ideologías previas. Claro, sí, la sustitución paradigmática, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma es una explicación racional. Que sigue sus propias reglas, que está armado bajo un rompecabezas. Él lo muestra bajo la figura de rompecabezas. Sí, por supuesto, ¿no? Y el reemplazo paradigmático pues tiene que ver con que en el momento en que una teoría ya se vuelve incapaz de plantear explicaciones dentro de su propio progreso, ¿verdad? Pues entonces este paradigma viene a ser una ideología que hay que hacer a un lado, ¿verdad? Como pues mostrando sus debilidades en términos de leyes y sustituyéndola por un paradigma
totalmente diferente, ¿no? ¿Qué ¿Qué es es lo lo que que hizo se- Copérnico? ¿Qué es lo que hizo Darwin? Y es lo que se ha pretendido hacer de Freud, ¿no? Freud. Pensar que ya está epistemológicamente superado, que ya es pseudocientífico, que ya es ideología, que ya es una especie de residuo de las universidades. La psicología siempre ha tenido esa cuestión, Sí. ¿no? Como decir, no, Freud es la prehistoria de la psicología y entonces por lo tanto solamente habría que hablar de él en una materia que se llame historia de la psicología, ¿verdad? Y después en lo que serían las terapias psicodinámicas, pues incluirlo, ¿verdad? Claro, como algo totalmente reducido a una psicoterapia, ¿no? Sí. ¿Sí? Y siempre bajo este dejado- discurso de las dejando etapas lado. psicosexuales. Yo me acuerdo cuando conocí a Freud por primera vez, digamos, que no era Freud, ¿no? O sea, era este Freud que te presentan en los libros de psicología general, que te presentan en teorías de la personalidad. Sí, claro. Un Freud con una teoría desarrollista. El Freud del de postfreudismo. etapas psicosexuales. El yo y el ello como una batalla entre lo racional y lo irracional ahí, ¿no? Claro, Y pero sin sujeto. sí. Sí, porque finalmente el Y sin psicoanálisis... una comprensión del inconsciente. Porque la psicología también se hace pasar por una ciencia humana, pero yo recuerdo mucho un texto de Michel Foucault, en donde él dice que las ciencias humanas se han visto modificadas a través de la llegada del psicoanálisis, pero que la psicología viene a ser como este intento de ciencia humana En las palabras y las cosas. que no deja de que no deja de no tomar en cuenta a Freud o esta ruptura que él causa, Sí, claro. a diferencia de otras disciplinas como la sociología. Sí, y bueno, un fenómeno que se ve hoy en las redes, que bueno, antes no se veía porque los psicoanalistas, por ejemplo, ahora todo se hace a través de memes, ¿no? Es una desgracia. Sí. Son sintéticos, yo lo entiendo, ¿no? Son intentos de sintetizar ya sea una cuestión humorística, de sintetizar una cuestión irónica, de sintetizar una cuestión francamente aversiva, ¿verdad? O de sintetizar una pregunta, ¿no? Pero los psicoanalistas nos hemos detestado siempre, eso ya lo dice la doctora Rudinesco en su diccionario amoroso, ¿no? Nos hemos detestado siempre, pero vaya, pero nunca atacamos nuestro cuerpo de estudio, ¿no? Nuestro campo de estudio. ¿Sí? Nosotros entendemos que Freud y Lacan, ¿verdad?, fueron dos eruditos que plantearon una serie de cuestionamientos por primera vez en la historia, ¿no? Es decir, Freud no es el continuador de un sistema de pensamiento previo, ¿no? No es el continuador de un método científico, ni siquiera, ¿no? Sí. Freud viene a producir una nueva forma de pensar la ciencia, una nueva forma de plantear la ciencia, ¿verdad? Que no se opone a la ciencia de natura, pero necesita forzosamente pues, extraerse de los métodos de las ciencias naturales, puesto que no puede verse reflejados en ellos. Los estudios psicoanalíticos no pueden verse reflejados, ¿verdad?, en el espejo de las ciencias físico-naturales, ¿sí? Y entonces Freud viene a proponer, como lo decíamos hace un momento, hacer ciencia, ¿verdad? Es decir, producir explicaciones racionales de la irracionalidad humana. De Lo todas que nuestras decías, irracionalidades, de nuestros nuestra amores, estupidez. nuestros odios, ¿sí? Viene a explicarnos que entre amor y odio realmente no son opuestos, ¿no? Son dos dimensiones de una misma cosa, ¿verdad? Que en una banda de Moebius se ve simplemente, pues, dependiendo ¿verdad?, de qué lado de la banda se esté, ¿no? Nuestras creencias religiosas, es decir, todos nuestros campos de irracionalidad, ¿no? Y de eso es de lo que Freud viene a hacer ciencia, ¿no? Pero es ciencia conceptual. Sí. Freud inaugura con el psicoanálisis lo que sería la ciencia conceptual en contra, si no en contra, ¿verdad?, contrario a la ciencia experimental, alternativamente a la ciencia experimental, que es la ciencia natural, que son las ciencias naturales,
¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es eso, esa ciencia de lo irracional, ¿verdad? Porque, pues Freud en 1900 edita este texto, la Traumdeutung, ¿no? La interpretación de los sueños, Traumdeutung, la interpretación de los sueños, que es el primer texto verdaderamente científico que trate el tema sobre lo onírico. ¿Sí? De ahí que Freud, durante los primeros capítulos de este texto, pues primero que nada nos explica qué es lo que hay, qué literatura existe hasta ese momento, ¿verdad? Tanto científica como no científica, sobre los sueños, ¿verdad? Para entonces después ya en capítulos posteriores explicar por qué soñamos, qué es lo que soñamos, de dónde proviene el material del sueño, ¿verdad? Cómo explicar las paradojas y contradicciones de nuestros sueños. Tú me dijiste una vez incluso, si quieres estudiar la neurosis, la psicosis, la perversión, toda una serie de fenómenos psíquicos ahí, pues la interpretación de los sueños es un texto Sí, que claro. puede servir para eso. Sí, bueno, es un texto que yo recomiendo estudiar completo, al igual que, bueno, por supuesto toda la obra de Freud, ¿no? Pero para quien quiera introducirse al psicoanálisis, necesariamente yo creo que tendría que hacer una lectura así. Ahora, el problema de Freud es que desde que él vivía, ¿verdad? Eso es un campo de conceptos complejo, ¿sí? Desde que Freud vivía, él se enfrentó con el hecho de que la gente no lo leía, o si lo leía no lo entendía. Aquellos que lo leían no lo entendían, y entonces pues lo dejaban de lado y decían, Freud dice tal cosa cuando nada que ver, ¿no? Él se enfrentó con esa situación de que se daba cuenta de que la gente no quería leer la obra, y por lo tanto no podían llegar a una comprensión pues más cercana de lo que Freud estaba planteando. Incluso los discípulos, había quien, no sé. había quien lo criticaba, pues las rupturas, había ¿no? quien lo atacaba, pero sí. también había quien lo superadoraba de una forma dogmática tremenda. Sí. Y él creo que detestaba esas dos formas. Sí, ¿no? Y más allá del principio del placer, ¿no? En 1920, pues se vuelve un texto que imposibilita el hecho de hacer el discurso de la psicología. A mí me gustaría que fuéramos cerrando un poco. Claro. Perdón que interrumpa un poco, sí. pero... ahora que estamos empezando a abrir, hay que cerrar. Sí. Justamente nos no, está bien, empezar, no está bien, mira, vamos a dar chance también para no cansar a la gente. Vamos además a continuar, o sea, sí. seguir grabando cosas, claro. Y nada más que por el momento ahorita me gustaría que fuéramos cerrando un poco con esta idea. ¿Tienes algo que comentar? Pues mira, que cerremos y el próximo lo abordamos, lo seguimos abordando. Va a haber como varias partes de este mismo. Claro. Entonces, sí. Pues no hay problema, no vamos a romper esa continuidad. Pues yo por mi parte agradecerte a ti y agradecer a la gente que nos está escuchando. No olvides suscribirte al canal, darle a la campana, compartir. Ahí pongo mis teléfonos por si alguien está interesado. Por supuesto. En venir al consultorio, a la clínica. Yo no hago clínica virtual. Pues me van a criticar, es motivo de otro video, ¿verdad? El que explique por qué pues yo solamente recibo a la gente aquí en el consultorio, pero bueno, quienes estén interesados en venir a consulta aquí, pues ahí va a aparecer mi teléfono. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No olviden suscribirse, buscarnos en las redes como Parresia, y continuamos. Y agradezco mucho que nos hayan soportado. Gracias. Sobre todo, muchas gracias. Gracias.